que he explicado del capítulo 1 hasta el capítulo 10 tiene que ver con toda esa ofrendas de expiación, de agradecimiento, ofrendas voluntarias, y te menciona la forma, te menciona el animal específico para la gente de clase alta o la gente pobre. No había excusa, todos podían ofrecer su sacrificio. Y yo quiero entrar en esta noche acerca de algunos puntos que sobrepasa el capítulo 10, sino que casi me voy hasta un poquito al capítulo 20 de Levíticos. Y dice en el capítulo 11 de Levíticos, en el verso 2, que estas instrucciones están hechas no para cualquier persona, sino que están hechas exclusivamente para el pueblo de Dios. Dice en el capítulo 11, verso 2, hablar a los hijos de Israel y decirles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. O sea, las instrucciones son para los hijos de Israel, el pueblo de Israel. No son para los filisteos, no son para los egipcios o mesopotamios, es exclusivamente para el pueblo de Israel. Entre el mundo gentil estamos nosotros también. Somos griegos, somos mexicanos, peruanos, somos gentiles. O sea, prácticamente estas instrucciones y estos rituales están hechos específicamente para el pueblo de Dios. Dice Levíticos 4:2, también exactamente lo mismo, ¿no? No lo leo, pero dice que estas instrucciones, estos preceptos, estas cosas que yo les mando están hechas para el pueblo de Israel. Entonces, conociendo esto, después vamos a ver de qué manera la iglesia se puede sustraer ciertos principios de lo que fue instruido al pueblo de Israel, ¿no? O sea, hay que hacer esa diferencia. No son para ningún otro pueblo, sino solo para el pueblo de Dios, pueblo hebreo, pueblo judío. Habían primeramente leyes rituales de expiación por gratitud, como lo hemos dicho, pecados, injurias, mentiras, errores, y no había excusa, o sea, no había otra excusa, sino que cada vez que ofrecían tenían que depositar fe, y vuelta otra vez el pueblo se cargaba de pecado, volvían a mentir, volvían a errar, tenían que ofrecer sus sacrificios ya establecidos por la ley levítica. Pero en el capítulo 11, Dios también da instrucciones acerca de qué comer y qué no comer, qué animales eran buenos y qué animales eran malos. Dios da indicaciones muy estrictas y muy específicas. Entonces, primero, la primera área, leyes rituales de expiaciones y cosas. Segundo, gran grupo es instrucciones acerca de los animales que el pueblo de Dios puede comer y los que no pueden comer. Entonces, entre los animales que sí podían comer están los animales en el capítulo 11. Dice, entre los animales, de verso 3, 11:3, entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, comeréis. Y lo que no comeréis son entonces los que no tienen esta característica. Entre los que no tienen esta característica está el camello, el conejo, la liebre, el cerdo. No comeréis ni tocaréis sus cuerpos muertos, dice la instrucción. Para quiero ir un poquito más a algunas otras partes, solamente les estoy dando algunas indicaciones acerca de que hay animales en el agua, se habla de los peces, que hay un tipo de pez que ustedes, pueblo, pueden comer, las que tienen aletas y las que tienen escamas. Todos los que tienen escamas, de los ríos y de los mares, pueden comer, porque la escama ciertamente tiene una especie de protección contra bacterias, virus, microbios y ciertas cosas, ¿no? Entonces, también hay de aves.
que sí pueden comer aves, dice no comer el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, el cuervo, la avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie, el búho, el, el ibis, somormuco, el camaleón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, el murciélago. De estos animales no se puede comer. Insectos de 4 patas, no comeréis. No vayan a comer moscas, le dice, porque tienen 4 patas. Dice que no se puede comer tampoco, entonces, de estos insectos que tuvieran 4 patas, pero dice 4 patas que tuvieran piernas, o sea, las langostas, el langostín, el argol, sí se puede comer. Y hay en muchos lugares que aún se practica poder comer langostas con piernas atrás, pero que tienen solamente esto, ¿no? O sea, esta característica. Tienen 4 patas, pero tienen 2 piernas. Y entre ellos están las langostas, el langostín y el argol. Entonces, ¿por qué razón no se podían comer estos animales? Tiene que haber alguna razón por la cual Dios preveyó por su santa sapiencia que no debería comerse. Porque se ha descubierto desde la antigüedad que estos animales contienen ciertos virus, ciertas bacterias, porque son carroñeros y todos estos animales tienen ciertas cosas que perjudican al hombre. Si hablamos, por ejemplo, solamente del cerdo, estaba viendo que no se puede comer del cerdo, porque se ha encontrado en el cerdo, por ejemplo, que si no se trata bien, no se cocina bien, no se lo cocina a altas temperaturas, hay microbios que viven dentro del cerdo. Entre ellos está la triquina y algunas otras cosas más que hacen mal al ser humano. E incluso si comieras tu dieta fuera de cerdo todos los días, yo pienso que comenzarías también a subir de peso. Hay ciertas cosas que tenemos que tener cuidado, ¿no? Dice Colosenses capítulo 2, verso 14. A ver si nos vamos. Dice que, hablando de Jesús, si ustedes leen un poquito antes, se van a dar cuenta que habla totalmente de la obra de Jesús, que en Él estamos completos, en Él, dice en el verso 11, fuimos circuncidados, con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, está hablando de Cristo que hizo perfecto el sacrificio que los judíos, el pueblo de Dios, no pudo tener en el inicio. Y hablando ya de esta parte en el verso 14, dice Jesús, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. O sea, había un acta de juicio. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero en la persona de Cristo fue anulado. No hay culpa. Pero si estamos en Cristo, o sea, es declarado nulo el acto de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue, ¿en qué dice? En comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, porque Cristo cumplió lo que Dios estaba exigiendo. Lo que Jesús sí decía era esto, que Dios cumple en Cristo todo lo que se requería. O sea, en la cruz dijo, es anulado todo acto, todo decreto de culpa que hay sobre ustedes. Pero les repito, esto no es para todos. Es para aquella persona que por fe se apropia que Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Entonces, cuando eso sucede por fe,
Dios anula el acta de decreto, de maldición, de culpa, de tu vida, de mi vida, porque por fe hemos creído que el que lo hizo la obra perfecta, ¿no? Romanos capítulo 7, en el verso 6 dice: pero ahora estamos libres de la ley, ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo esa gracia. Y esa gracia es en la persona de Cristo. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos antes, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Dice, podríamos seguir un poquito más, dice en el verso, dice, luego, el verso 13, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser de sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué produjo la ley? La ley a lo largo de los años produjo en nosotros una carga de pecado. Acuérdense que si nosotros tenemos leyes humanas, por ejemplo, donde dice aquí solamente 60 kilómetros por hora, y tú pasas por ahí y si te chapa la policía cuando vas a 80 o a 90, te estás exponiendo a que te caiga una multa, te puedes ir a prisión y todo ello. O sea, te estás arriesgando. Pero si no hubiera la ley, quiere decir que tú puedes ir a cualquier velocidad porque no hay ley. La ley produjo en nosotros entonces ese sentido de culpa, ese sentido de que no puedo, mentimos, y ese es el pecado. O robamos, esto es pecado. Pero ¿quién me dijo que era pecado? La ley, que me lo mostró claramente, y eso es el designio de Dios y esa es la voluntad de Dios, y nos dio órdenes para que podamos quitarnos incluso esos pecados, pero eso producía en nosotros un peso angustioso. Cuando lo leas todo el capítulo 7 te vas a dar cuenta que Pablo está diciendo: lo que yo quería hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Porque está vendido a la ley del pecado. Hacemos lo que no queremos y lo que queremos hacer no lo hacemos. Hay una ley que está impregnada en nosotros. Pero Pablo dice: gracias a Dios que en Cristo somos libres de la ley. Lea bien el capítulo 7, donde dice: ahora soy libre. Capítulo 6, libre de la muerte, libre de la ley y libre de toda condenación. Seguimos. Dice Colosenses capítulo 2, 16, entonces nadie te juzgue por comida o bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nos está diciendo la Biblia, confirmando el Nuevo Testamento, que en Cristo nosotros somos libres de esa ley que tanto tiempo el pueblo, dice el sacerdote, se acercaba año tras año, vez tras vez, matando los animales para que esos sacrificios nunca te quitaban los pecados, sino temporalmente, como lo dijiste, hasta que nuevamente volvíamos a pecar y nuestros cuerpos se llenaban de injusticia, de soberbia, de pecado, de celos, de ira, de contiendas, y vuelto teníamos que acercarnos a Dios. Pero en Cristo, tú lo has dicho bien, nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados en la cruz del Calvario. Pero eso no dice que somos libres de pecado. O sea, estamos vendidos a esa ley que nos tiene ahí todavía como un hook que no podemos desprendernos. Por eso decimos, Jesús dice en 1 Juan capítulo 1, verso 8, 9, donde dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿cómo es que tenemos que otra vez confesar nuestros pecados? Si dice la Biblia que nuestros pecados ya han sido perdonados. Quiere decir que nuevamente nuestros pecados, pero o sea, generalmente estamos perdonados
pero en nuestras actitudes diarias tenemos que pasar como ese simbolismo de los sacrificios. ¿Sabes que todos esos partes del animal tienen un simbolismo del carácter del ser humano? El riñón, el hígado, eso viene a figurar el temperamento de la persona, los pensamientos de la persona, las intenciones de la persona, los celos de la persona. Cuando yo tengo mucho celo o cuando tengo malos pensamientos, yo tengo que ofrecer mi sacrificio en el Levítico, pero en Cristo yo tengo que acercarme a Cristo y decir, Señor, quita esto que es ira, esto que es contienda, esto que es celos, esto, Señor, esto no conviene. Eso es lo que hace Cristo por nosotros en la vida real, sin sacrificio, porque Él ya realizó el sacrificio. Romanos capítulo 14, verso 3, otra vez vamos a ir asentando lo que la Biblia dice en cuanto se habla de los animales que deberíamos comer. Entonces decimos, uy, entonces ya no se puede comer ciertas carnecitas, ya no se puede comer camarones, pulpos, pulpines, ya no se puede comer el cerdo, que es tan rico. ¿Y qué hacemos? La Biblia dice, y además la sangrecita, yo no sé en algunos países, pero en mi país se mata ciertos animales, la sangre lo colectan y le echan cebollitas, salsita, ajitos y lo fríen. Hacen, en mi país lo hacen y son los embutidos de sangre. Y entonces, en Levíticos, vez tras vez, no coma sangre ni un animal ahogado, porque cuando se ahoga, su sangre está allí, o sea, vez tras vez. Pero te das cuenta que el libro de Colosenses está diciendo que nadie te debe juzgar por comida o por bebida o por días de fiesta o días de reposo, o sea, que nadie te juzgue. Pablo, otra vez en Romanos 14, dice en el verso 3, el que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido, es palabra de Dios. O sea, no debe haber un revanchismo o una actitud de rebeldía, que ¿por qué tú comes carne? ¿O por qué no comes carne? Cosas así, ¿no? ¿O por qué comes esto que no deberías comer? Esto, por ejemplo, el pulpo, el camarón no se puede comer porque no son animales autorizados según Levítico. Pero nosotros en el Nuevo Testamento, después de que muchos hombres de Dios cotejaron, dice que la Biblia no debemos juzgar en lo que tú comes. Si comes, comes, si no comes, no comes. Igual da gracias a Dios. Verso 4. ¿Tú quién eres que juzgas al cristiano ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. Está hablando en días de fiesta, días de reposo. Como dice la Biblia, un pasaje muy clarito con esto, ya vamos terminando. Dice el libro de Hechos, no lo abro, pero dice que en el capítulo 10, cuando Dios le manda a Pedro a que vaya a predicar a un judío, Dios se le aparece en una visión a Pedro y dice que en la visión habían animales que descendían sobre un lienzo y entre esos animales, puros animales inmundos, entre ellos estaba el cerdo, ¿no? Y Dios le dice, mata y come. Y Pedro dice, Señor, yo desde mi juventud, yo jamás he probado ningún animal inmundo. Primeramente, tendríamos que dudar si es que por ahí no se comió un chicharroncito o por ahí hizo un truquito y dijo, Señor, la verdad, yo no he comido estos animales inmundos porque todo judío es muy riguroso en estas cosas. Pero Dios le dice 3 veces, Pedro, mata y come. Lo que Dios bendijo no le llames tú inmundo. Entonces nos ponemos a pensar, ¿y qué del libro de Levítico? ¿Y qué de las prohibiciones? ¿Y qué de...? Entonces, hay ciertas cosas que deberíamos
considerar por qué Dios prohibió algunos animales. Uno puede ser por higiene o por salud o cuidar de que tú te enfermes. Y la otra es cuidar de ciertos animales que si uno comienza a comer ciertos animales se extinguen, ¿no? Podría ser eso. Pero la segunda razón es el ascetismo. El ascetismo es que si tú dejas de comer ciertos alimentos, te hace a ti un poco más espiritual. No sé si te ha pasado, pero si tú practicas algo que otros no practican, como que se te eleva el ego, se te eleva la espiritualidad. Y dices, oh, yo no como chicharrón, pero él sí come chicharrón con de pelos. cerdo. Y hasta el pellejito y hasta la sangre, yo no como. Entonces, eso es un tipo de ascetismo que existe. Existe en grupos religiosos, grupos que practican cierta forma de religión que le hace que sean mejores que otros, ¿no? En el budismo hay mucho de eso, o sea, hay una cierta espiritualidad en ciertas personas que se elevan un poquito más, son como Dios y mira a las personas así bien bajitos, ¿no? El ascetismo es malo porque hace que tú tengas un concepto errado de ti mismo. Pablo dice, nadie tenga el más concepto de ti del que deba de tener, sino el que sea apropiado. Cuando tú eres ascetismo y cumples ciertas cosas de la religión, ¿se acuerdan que los judíos decían? Le preguntaron a Jesús, le dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? ¿Por qué no practican ciertas reglas que nosotros practicamos? Le dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes por fuera aparentan, pero por dentro hay puro mal olor, huesos, porque el sepulcro es así, por dentro hay podrida llaga, hinchazón, todo está corrompido, porque es un cadáver. Ustedes son sepulcros blanqueados. Y le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y deberían lavarse, cumplir ciertas reglas, ciertas estructuras, ciertas cosas que nosotros practicamos. Entonces le dice Jesús, no lo que entra por la boca contamina al hombre, Mateo capítulo 15, sino lo que sale de dentro del corazón del hombre, los malos pensamientos, las malas intenciones, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, todas estas cosas salen de dentro, no lo que entra, porque lo dice claramente Jesús, lo que entra, dice luego va a parar a la letrina, sí, dice a la letrina, o sea, a un silo o a un tubo de desagüe que lleva hacia, bueno, es eso, no, nada de lo que tú comas te contamina, siempre y cuando ores a Dios, da gracias a Dios, y no habría nadie que pueda juzgarse. O sea, lo estoy resumiendo entonces, Jesús lo dijo y creo que esa es la actitud que debería tomar. Pero después del ascetismo, o sea, razones curativas, razones de enfermedad, razones de salud, pero también razones de ascetismo, o sea, levels en una religión, o sea, te hace más porque tú no haces esto, aquello. Pero también hay una tercera razón, y con esto termino, es la parte en que, ¿qué es lo inmundo en nuestra vida y qué es lo inmundo? Dice que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. ¿Se acuerdan? Porque vosotros, Pablo dice, sois templos del Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ti, el Espíritu de Dios debe purificar dentro de tu ser, debe limpiar tu ser, tus pensamientos, tus actitudes. Es como cuando tú le dices a alguien que viene a tu casa, hey, ven, va, te enseño mi casa, y ya tú le enseñas, ay, qué bonita sala. Pero, a ver, vamos a ver tu jardín, vamos a ver tu dormitorio, vamos a ver cómo está el laundry, ¿sí? Hay ropa sucia, hay pañales, hay cosas que limpiar aquí, pero no lo limpies tú porque él tiene que limpiarlo, él se tiene que encargar, porque limpiarlo tú es una obra humana y por obras nadie puede ser justificado. Deja que él entre, pero déjale entrar, o sea, qué bonito he escuchado tantas ilustraciones acerca de cuando Jesús entra a nuestra casa.
Y de seguro que esto pasa con mi propia vida. Cuando Jesús entró a mi vida, a veces hay partes en que yo no le quiero dejar que entre porque es vergonzoso para mí, ¿no? Partes, mis pensamientos, mis actitudes. Puede ser que soy un hombre de mal temperamento, puede ser que sea un hombre de malas palabras, por ejemplo, ¿no? Y voy a la iglesia, hola hermano, ¿cómo está? Pero nadie se da cuenta que yo en mi trabajo en otros sitios yo hablo malas palabras. Y eso no debe de ser. Jesús, ven y limpia mis labios, Señor. Señor Jesús, ven, limpia mis pensamientos, Señor. O sea, deja que Jesús entre y Él lo limpie. No te encargues tú de limpiarlo. Pero dícele, Señor, entra, haz algo por mí, Señor. No quiero hacer esto, no quiero hablar así, no quiero pensar así. Eso es la profundidad de lo que Dios hace en el libro de Levítico. Deja que Él se encargue. No seas tú que ponga la forma, sino Dios va a entrar y limpiar y purificar tu vida.